Vamos camino de los 600 millones de pacientes diabéticos en todo el mundo y justo en esta pandemia de la COVID-19 pues se ha visto incrementado muy sensiblemente, con lo cual creemos que tenemos un sitio muy importante de divulgación, de formación y sobre todo de contar con personalidades de diferentes ámbitos de la sanidad para poder dar una cobertura global de cuál es la situación que tenemos ahora mismo en España, no solamente en nuestra patología, sino en otras muchas. Muchísimas gracias y que disfruten. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Vamos a dar comienzo la segunda semana de Infosalud de la Fundación Caja Rural. Escucha la carta, las conferencias, la voz de los premiados, el argumento del autor. Investigadores, médicos, científicos, historiadores, músicos, creadores de cultura y arte, intelectuales de diversas ramas se convierten en divulgadores de conocimiento a través de este podcast. Bienvenido. En esta semana vamos a hacer las conferencias en colaboración con la Asociación de Diabéticos de Zamora. Vamos a empezar en la tarde de hoy con la atención farmacéutica del paciente diabético en tiempos de pandemia. Y por mi parte, gracias a la Asociación de Diabéticos, a Eusebio, y por supuesto a los dos ponentes que nos acompañan, a Tomás Codesal y Irene Pascua. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer el que me hayan dejado estar aquí otra vez. Estuve hace 2 años dando otra conferencia aquí gracias a la Fundación Caja Rural. Y bueno, un febrero de 2020 que nada hacía presagiar que 3 semanas después íbamos a estar todos inmersos en una pandemia que ha durado 2 años, que seguimos en ella y de la que ahora vamos a volver a hablar para poder ver ya con un poquito más de perspectiva qué ha conllevado para todos nosotros, tanto para vosotros los enfermos de diabetes como para nosotros como profesionales de la salud, un reto al que nadie nos hacíamos esperar que íbamos a tener que enfrentarnos y que bueno, que creo que hemos sabido salir airosos y bueno, y esperemos que llegue el final dentro de poco. Vamos a hablar de la atención farmacéutica del paciente con diabetes en tiempos de pandemia. ¿Vale? En primer lugar, me gustaría hacer una introducción sobre esta enfermedad, la diabetes, una verdadera pandemia mundial, como bien acaban de introducir. 1 de cada 11 adultos de entre 20 y 79 años tiene diabetes, lo que supone unas 463 millones de personas en todo el mundo. Y no es preocupante eso, sino que 1 de cada 2 adultos con diabetes ni siquiera lo sabe. Hay 232 millones de personas que ni siquiera están diagnosticados y que es nuestro deber como profesionales de la salud el ayudar a que esas personas consigan tener un diagnóstico de diabetes y ponerle freno a su enfermedad. Además, los datos en la juventud no es más alentadora. El aumento de los niveles de obesidad y de mala alimentación que estamos viviendo nos hace presagiar que esto no va a ir a mejor, sino va a ir a mucho peor. Se considera que puede haber incluso un aumento de un 48% y que en 2045 ya serán 629 millones de personas los que sufran diabetes. De hecho, 1 de cada 6 nacimientos vivos está afectado por hiperglicemia en el embarazo, al cual el 84% de estos casos es debido a una diabetes gestacional. La diabetes, como bien sabéis, es una enfermedad crónica que se produce por una insuficiencia del páncreas a la hora de segregar insulina. La insulina es una enzima muy importante del organismo que interviene en muchos procesos. Es transportada en sangre hacia las células y en las células es transformada para generar energía. La diabetes tipo 1 es debida a una insuficiencia directa del páncreas de generar esa insulina, por lo tanto no hay nada de insulina en el organismo y se necesita para vivir. En la diabetes tipo 2, sin embargo, lo que se produce es una deficiencia de las células de poder captar esa insulina, lo que se denomina la resistencia a la insulina, en la que el cuerpo no es capaz de utilizar la insulina que se produce. O bien se produce una insulina defectuosa, que también hay algunos casos que se produce así. Este déficit entre glucosa e insulina es lo que genera la diabetes
que junto con otras comorbilidades que se pueden tener en el cuerpo, junto con otras enfermedades, insuficiencias cardíacas y otro tipo de problemas sanitarios, pues predisponen a la persona a desarrollar una diabetes. Los síntomas más característicos de la diabetes son una sed excesiva, visión borrosa, una micción frecuente, falta de energía, hambre constante, pérdida de peso sin saber muy bien por qué. En la diabetes tipo 1, debido a que es... no se sabe muy bien cuál es el origen, pero es debido más a problemas genéticos, se desarrolla a una temprana edad y este tipo de síntomas son muy evidentes cuando uno en edades jóvenes se desarrollan y son muy característicos. Pero en la diabetes tipo 2 no es tan fácil diagnosticarla, porque son unos síntomas que tampoco son fácilmente asociables al principio a una persona y entonces se tarda un poquito más en diagnosticar, se desarrollan más en edades más avanzadas, pero los síntomas son prácticamente los mismos: sed excesiva, visión borrosa, micción frecuente y muy elevada, y hambre constante y pérdida de peso. Incluso 10 años antes de que se realice un diagnóstico correcto de diabetes, ya se puede empezar a observar en el cuerpo ciertos cambios que se puede producir un aumento de la resistencia a la insulina, un aumento en la secreción de insulina y un aumento en la glucosa en sangre de la persona, que nos puede hacer presagiar que esa persona va a desarrollar una diabetes en unos años. Incluso unos años antes del diagnóstico, las complicaciones macrovasculares que se suelen dar en los pacientes con diabetes ya se pueden empezar a observar, al menos en el 50% de los casos, sin que ni siquiera hayan sido diagnosticados de diabetes oficialmente. Por ello, esta enfermedad, la diabetes, que es una enfermedad crónica progresiva, es necesario que la ataquemos en todos sus niveles vitales para que podamos luchar contra ella. Tanto nosotros como farmacéuticos comunitarios, como junto con otros profesionales de la salud, avalados por sociedades, avalados por otro tipo de instituciones, para poder luchar contra ella. Podemos incidir en la población general promoviendo una alimentación saludable, ejercicio físico y todo ese tipo de conductas que sabemos que funcionan contra la diabetes. Podemos incidir en la población de riesgo, en personas que sabemos que tienen una predisposición ya a poder padecer la enfermedad, y una vez está diagnosticada la enfermedad, ayudar a todas esas personas que tienen diabetes o prediabetes a combatir su enfermedad. En primer lugar, de cara a la población general, como bien sabemos, la alimentación es la base de una prevención para la diabetes. Entonces, debemos promover desde nuestras instituciones una alimentación saludable. La base de la alimentación saludable, ahora mismo se utiliza este esquema, que es muy, muy intuitivo, muy visual, en el que podemos ver que no solo importa la cantidad de alimentos que comamos, sino también la calidad de los alimentos que comamos. Es hacernos a la idea de un plato, el plato de la comida, el plato de la cena, siempre debe de contener el 50% de vegetales, frutas, hortalizas, que nos aportarán vitaminas, oligoelementos y minerales muy importantes para nosotros. El resto del plato, el 25%, tiene que ser proteína, una proteína o bien de origen vegetal, como son las legumbres, o bien de origen animal, de alto valor biológico. Se recomiendan principalmente proteínas que provengan de carnes blancas, como es el pollo, el conejo, el pavo, que son muy saludables, y reducir la cantidad de carnes rojas a una vez a la semana. También el otro 25% del plato tiene que ser granos integrales, cereales, y en este caso integrales. ¿Por qué? Porque generan una respuesta a la glucosa en el organismo mucho más lenta y no tan elevada como produce el pan blanco, los arroces refinados, las harinas refinadas que solemos consumir. También es importante tener en cuenta el uso de aceites saludables para acompañar la comida. Se recomiendan un consumo de unas 4 o 6 raciones de aceite de oliva y agua en 2 litros al día, como bien sabéis.
y limitar la leche y los lácteos a 1 o 2 porciones a la semana. Orientado un poquito más a la prevención de la diabetes, las recomendaciones de la OMS son ingerir menos de un 10% total de las calorías de la comida en ácidos grasos que sean ácidos grasos saturados, consumir más de 30 gramos de fibra diabética mediante el consumo de cereales integrales, legumbres, frutas y verduras, y que menos de un 10% de la ingesta total de energía sea gracias a azúcares libres. Otro punto muy importante y clave en la prevención de la diabetes es promover el ejercicio físico. Mínimo, debemos promover que el ejercicio sea de 3 a 5 sesiones semanales de una intensidad entre un 60 y un 80% de frecuencia cardíaca máxima, preferiblemente que sea ejercicio aeróbico moderado a intenso. ¿Por qué este tipo de ejercicio? Porque nos ayuda a quemar muchos más hidratos de carbono para obtener energía. Puede ser nadar, correr, caminar, montar en bici, cada uno evidentemente dentro de su medida, pero lo suyo es mínimo 30 a 60 minutos al día. Es bueno siempre combinarlo con un ejercicio aeróbico que obtiene la energía del músculo, como puede ser levantar pesas, abdominales o incluso ejercicios gimnásticos que se pueden realizar en nuestra propia casa. Si pensamos en la población de riesgo, nosotros podemos incidir en la detección precoz de esta enfermedad por esos 232 millones de personas que todavía no están diagnosticadas de diabetes, pero que seguramente la padezcan en los próximos años. Desde la farmacia comunitaria, gracias a su accesibilidad y cercanía, incluso en muchas zonas, como son las zonas rurales, en las que el único medio de centro de salud próximo a la persona es la farmacia, debemos participar en procesos de detección, asesoramiento y control de las personas con diabetes. ¿Cómo podemos realizar esto? Pues en primer lugar, realizando mediciones de glucosa en sangre de una forma sistemática, cada cierto tiempo, o incidir en que la gente se realice análisis de sangre para poder identificar a estas personas que pueden desarrollar diabetes en un futuro. Unos niveles de glucemia en ayunas por encima de 100 ya se podría considerar un riesgo, incluso una glucemia al azar de más de 140 miligramos de decilitro podría hacernos pensar que estamos frente a una persona prediabética. Con niveles en un análisis de sangre de glucemia en ayunas por encima de 126 o al azar por encima de 200, ya podríamos pensar que esa persona seguramente sea diabética. Otro de los puntos importantes en los que podemos incidir desde la farmacia comunitaria son los factores de riesgo de esta enfermedad. Aproximadamente un 20% de los casos se debe a factores no modificables y un 80% a factores modificables. ¿Qué significa esto? Que podemos cambiarlos, podemos incidir en ellos para evitar ese desarrollo de la enfermedad. Los factores no modificables, en este caso, como puede ser la edad, la raza, la etnia, tener antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, antecedentes de una diabetes mellitus gestacional o ciertos síndromes que provocan resistencia a la insulina. Ahí no podemos hacer nada porque no son modificables, no dependen de nosotros. Pero, insisto, es un porcentaje muy bajo. Sin embargo, ese 80% de casos que se producen por factores modificables, ahí es donde tenemos que incidir. En este caso, la obesidad, el sobrepeso, la obesidad abdominal o los patrones dietéticos erróneos, podemos incidir en ellos con un asesoramiento nutricional correcto, en el sedentarismo con una promoción del ejercicio físico, en el tabaquismo con programas desde su habitación tabáquica en el que podemos ayudar a las personas fumadoras a dejar de fumar antes de que esto les suponga un problema, y en el control de parámetros bioquímicos como puede ser el colesterol, los triglicéridos, la misma glucosa en sangre, la toma de tensión arterial de forma programada en la farmacia. Así podemos ir detectando ciertos factores de riesgo que pueden llevar a la persona a desarrollar una diabetes. Para que nos demos cuenta de la importancia que tiene este tipo de factores, con una simple pérdida de peso de una persona de un 10%, podemos reducir entre un 30 y un 50% la glucemia en ayunas, podemos reducir el colesterol total en un 10%, la hemoglobina glicosilada en un 15% y, por tanto, disminuir hasta en un 50% el riesgo de desarrollar una diabetes.
Cuando ya nos encontramos ante una persona diabética o prediabética que ha sido diagnosticada, debemos incidir en estos 4 pilares básicos: la alimentación que tiene que llevar esa persona, el ejercicio físico, la medicación hipoglucemiante que le van a prescribir el médico y el apoyo psicológico para ayudarle a llevar esa enfermedad. En estos casos, los objetivos generales que tenemos que intentar conseguir junto con el resto de profesionales de la salud es, en principio, tener una glucemia basal por debajo de 110 miligramos decilitros en el caso de un prediabético y por debajo de 130 miligramos decilitro por debajo de 130 miligramos decilitro en caso de una persona con diabetes. También deberíamos intentar conseguir una reducción del 5 al 10% de peso y que el sujeto realice una actividad física de intensidad moderada de unos 30 minutos al día, al menos 5 días a la semana. Hay muchos estudios que evidencian que realizar este tipo de acciones con las personas que tienen diabetes nos puede llevar a conseguir estos objetivos de los que os acabo de hablar, como puede ser alcanzar y mantener el objetivo del peso individualizado, conseguir los objetivos de control lipídico y de presión arterial. Y hay una relación muy fuerte entre intentar promover todos estos intervenciones nutricionales y actividad física con conseguir mantener el objetivo de control glucémico, mantener y mejorar la calidad de vida de los pacientes y prevenir o retrasar la progresión a una diabetes mellitus tipo 2 en personas con prediabetes. Para todo esto, la red GDPS de profesionales sanitarios comprometidos con la diabetes creó este algoritmo en el que podemos ver una intervención general en la mitad superior para arriba sobre la alimentación y el ejercicio físico que debemos promocionar, y en la parte de abajo las personas en situaciones especiales a las que debemos hacer recomendaciones, pero teniendo en cuenta esas situaciones, nefropatía, retinopatía, neuropatía, que suelen ser muy comunes en este tipo de pacientes. En este caso, en la alimentación, lo que os he dicho, una intervención básica con los 4 pilares fundamentales que tenemos de la alimentación. Incluso se puede llegar a realizar una intervención avanzada en pacientes que están predispuestos a ir un paso más allá, que les interesa mucho su enfermedad, que tienen capacidad para poder controlar mejor su enfermedad, en los que podemos incidir en que lleven un registro alimentario, en que aprendan a interpretar las etiquetas de la comida que se compra, un refuerzo de los pilares de la dieta mediterránea. Se pueden hacer muchísimas cosas. Respecto al ejercicio, lo mismo. Dentro de las posibilidades de cada uno, una intervención básica en los ejercicios mínimos que debemos intentar que la persona lleve a cabo y una intervención avanzada en aquellos pacientes que se vean capaces de conseguirlo, de llevar una vida más activa y que sus condiciones físicas se lo permitan. Todo ello, teniendo en cuenta las diferentes características de cada uno, se pueden hacer muchas cosas y se considera un seguimiento trimestral, tanto presencial como telemático, para poder llevar el seguimiento de esa persona. Otro de los puntos en los que podemos ayudar a la persona con diabetes es en el seguimiento del tratamiento de su enfermedad, no solo dispensando la medicación que conlleva, sino estando atentos en cualquier cambio de medicación que se pueda producir, en cualquier reacción adversa que esta medicación les pueda producir. Esta es una infografía del grupo de diabetes en el que es un resumen de todos los tratamientos hipoglucemiantes que hay hoy en día, en el que podemos ver las reacciones adversas más frecuentes que suele dar este tipo de medicación, como puede ser la propia hipoglucemia, las infecciones del tracto urinario, muchos problemas digestivos, insuficiencia cardíaca. Si van ustedes a su farmacia habitual y nosotros le preguntamos si va muchas veces al baño, no es que seamos cotillas, es que realmente nos interesa y queremos saber si ese tratamiento que le están dando, si le han cambiado la medicación, si sabe cómo tomarlo. Es una forma que tenemos de conseguir que la persona, asegurarnos que la persona entiende ese tratamiento y que lo está haciendo bien. Este tipo de reacciones muchas veces incluso llevan a la necesidad de cambiar la medicación. Entonces, si la persona sabe que es debida a ese tratamiento, es mucho más fácil
que continúe el tratamiento, que no lo deje, que no lo abandone y, bueno, si es necesario cambiarlo, que se llegue a cambiar. Pero siempre que se sepa por qué se produce, siempre será mucho más fácil para la persona llevarlo a cabo. Una vez la persona ya está segura con su tratamiento, tenemos que conseguir que sean capaces de llevar un autocontrol de su glucemia de forma autónoma y correcta, que conoce el grado de control de su enfermedad, realizar controles con una periodicidad que indique el médico, registrar esos valores y con un medidor único asegurarnos que la persona sabe utilizarlo. Otro punto importante, que muchos diabéticos, tanto los diabéticos tipo 1, necesitan la insulina diariamente y muchos diabéticos tipo 2 que no son capaces de controlar su glucemia con tratamientos vía oral, utilizan las insulinas o los nuevos agonistas del receptor GLP-1 que también son inyectables. Todo este tipo de dispositivos es muy importante que nos aseguremos de que la persona sabe utilizarlos, de que entiende cómo se utilizan para su día a día y para asegurarnos de que el tratamiento va a realizar su función. En un estudio observacional que se realizó en una farmacia comunitaria, se pudo ver que 9 de cada 10 personas cometían algún error a la hora de utilizar este tipo de dispositivos. El error más común era no purgar la insulina, por ejemplo, antes de inyectársela, o no cambiar las agujas cada vez que uno se va a inyectar la insulina. Por ejemplo, en estas imágenes podéis ver la aguja. En la primera imagen es la aguja sin usar y podéis ver cómo usándola solo una vez ya se empieza a deteriorar, 2 veces, en la tercera ya, a la tercera vez de uso está totalmente deteriorada y a la cuarta, por supuesto, muchísimo más deteriorada. Por eso se recomienda siempre que se cambien las agujas después de cada inyección. En el manejo de este tipo de dispositivos también insistir en que la zona de absorción varía según la velocidad de absorción de la insulina varía según la zona de inyección. No se deben intercambiar las zonas y las horas de inyección dependiendo del tipo de insulina que nos vayamos a inyectar. Siempre a la misma hora, en la misma zona y espaciar la inyección en 1 centímetro dentro del mismo cuadrante, siempre intentando rotar un poquito o alternar la zona para evitar la lipodistrofia. Y por último, siempre cuando una persona va a retirar la insulina, sobre todo por primera vez, asegurarnos de enseñarles a manejar este tipo de dispositivos. Pues primero se pone la aguja, seleccionar la dosis, purgar un poquito hasta que salga toda la insulina para eliminar el aire contenido en la aguja antes de inyectarla, seleccionar bien la dosis y proceder al pinchazo soltando la carne y dejarlo 5 o 10 segundos para asegurarnos de que toda la cantidad de insulina ha sido inyectada. Y por último, desechar la aguja, como os acabo de decir. Todo esto es lo que el farmacéutico comunitario puede hacer de forma general en la ayuda, en la prevención y control de la diabetes. Y ahora mi compañero Tomás os va a explicar de una forma mucho más específica qué puede hacer el farmacéutico comunitario por nosotros, los enfermos con diabetes.